Mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal otra vez? Les saluda el pastor Walter Rojas. Yo les pido, amados hermanos, que me acompañen, por favor, en una pequeña oración al empezar. Oramos. Amado Señor, yo te agradezco que tú hayas permitido que mi hermano y mi hermana que me escucha en esta mañana haya dispuesto en su corazón, en su mente, el cumplir el llamado que tú haces de guardar y santificar el día del Señor. Y Él está aquí, ella está aquí, Señor, en este tiempo, para oír lo que la exposición escritural ha de decirle a ellos, dándome a mí el privilegio, Señor, en esta hora, de poder ser el que expone tus sagradas escrituras. Señor, así que te pido que tú suplas la carencia de este predicador y que tú le des gracia a mi hermano para que pueda extraer las verdades de la Biblia, para que pueda estar concentrado y él pueda aplicarlas a la vida práctica cristiana. Señor, te pido todo esto para la gloria de tu nombre y para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a cerrar el capítulo 13 que hemos venido estudiando ya en 2 sermones anteriores. Yo, hermanos, les quiero pedir algo de una forma muy especial. Yo sé que este sermón va a estar un poquito más complicado que las otras 2 anteriores. Así que yo te pido, mi hermano, mi hermana, que por favor no pierdas el hilo, no te desconcentres. Si hay algún elemento distractor cerca tuyo, trata de alejarlo para que no pierdas el hilo de la prédica el día de hoy. Y también te pido, amado hermano, que tú puedas unir los puntos con los sermones ya expuestos, para que veas todo el contexto del capítulo 13. Cuando exponemos nosotros un sermón expositivo, o sea, tomamos toda la escritura, los capítulos completos, eso nos restringe el sacar de contexto las palabras del autor. Entonces, hemos estado viendo este capítulo, cómo el apóstol Pablo está introduciendo dentro de la exhortación que le hace a los corintios por el uso abusivo y fraudulento y divisorio que hacían con los dones que Dios les había dado. Pablo define el amor sin sacar de contexto. No lo hace como un sermón sentimental, que finalmente no nos acusa, que finalmente no evidencia nuestra falta de amor. Así no define Pablo. Pablo ha definido al amor no como un concepto, sino que Pablo ha ido más bien al resultado del verdadero amor. Pablo no se ha esforzado en definir tanto lo que el amor es, aunque en cierta manera se puede derivar el concepto de lo que él dice, pero Pablo más se ha esforzado en lo que el amor hace y lo que el amor no hace. Eso lo vimos en el sermón anterior, mi hermano. Ahora, en esta última parte, lo que va a hacer el apóstol Pablo es que no va a dejar lugar a que los corintios minimizaran el problema de la falta de amor entre ellos. Esa va a ser la intención del apóstol Pablo. Por favor, leamos del versículo 8 en adelante. Dice el apóstol Pablo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé
Lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esta última sección, Pablo entonces, como dije recién, no deja lugar, como vamos a ver en esta exposición, que los corintios minimicen el problema de la falta de amor que existía en medio de ellos. Ahora, pastor, ¿cómo podían minimizarlo? Amparándose en los muchos dones que Dios les dio. Y yo quiero que tú te quedes con esta idea, hermano, el día de hoy. ¿Cómo puedes tú minimizar la falta de amor existente en tu vida? Una de las formas es amparándote en los muchos dones que tal vez Dios te dio. Pablo, en esta sección, le cierra el paso a la justificación que podían dar los corintios. Los corintios decían algo como esto: sí, mira, tenemos ese problemita, pero mira todos los dones que tenemos. Sí, Pablo, tienes razón, tenemos ese problemita de falta de amor, que todavía hay contienda en medio nuestro, que somos un tanto divisivos, un tanto egoístas, tal vez sí, pero Pablo, no vas a negar los dones que tenemos. Pero Pablo, no vas a negar lo que estamos haciendo en medio de la iglesia. Pero Pablo, no vas a negar la calidad de cantantes que tenemos en la iglesia. Esa es la forma de justificar que Pablo quiere cerrarle la puerta. Amados hermanos, tenemos una fortaleza en su iglesia, en la mía y en todas aquellas que tratamos de ser bíblicas, que es la formación doctrinal. Y yo doy fe, hermanos, con limpia conciencia, de que su pastor, en medio de su congregación, los va formando a ustedes doctrinalmente y se va ciñendo a la doctrina bíblica. Pero, mis hermanos, eso no quiere decir que con el simple hecho de que la labor pastoral, la labor de los maestros, en el fin de poder darte un buen alimento bíblico, doctrinal, eso no va a cubrir la falta de amor en nuestras relaciones. No podemos escudarnos ni detrás de los dones, ni tampoco de nuestra doctrina. Eso no cubre la falta de amor en nuestras relaciones. El apóstol Pablo les hace ver que esos dones, o tal vez esos conocimientos que ellos pensaban tener, esos dones en las que tanto énfasis hacían, van a cesar, que iban a cesar. Pero el amor que tanto les hace falta y que ellos minimizaban o despreciaban, ese es el que va a permanecer. En el versículo 8, Pablo dice categóricamente: el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor es permanente por naturaleza. El amor no es temporal. Y ya quedó claro qué amor es al que se refiere el apóstol Pablo. Y es permanente justamente ese amor, porque el amor es un atributo de Dios que Él nos ha comunicado. Dios nos da algo de sí mismo cuando nos hizo, cuando nos crea. Recuerda, hermano, que cuando Dios forma al hombre a su imagen y semejanza, le da atributos comunicables, como la voluntad, por ejemplo, ¿verdad? El hombre puede elegir voluntariamente.
Tal vez no libremente, eso es otro tema, pero el hombre tiene voluntad, el hombre tiene inteligencia, el hombre tiene sabiduría. Son atributos comunicables que Dios le dio al hombre porque fue hecho a su imagen y semejanza. El amor, el conocimiento, la justicia, la verdad, son dones comunicables que el hombre tiene porque fue hecho a su imagen y semejanza. Hay otros dones, sí, que Dios no le comunicó al hombre. Por ejemplo, su omnipotencia, su aseidad, eso no le comunicó al hombre. Pero el amor, entonces, es un atributo de Dios, no tan solo que quedó en darle cuando Dios crea al hombre, sino que Él sigue y seguirá derramando sobre su pueblo por toda la eternidad. No solo ahora, no solo en esta vida, sino que, mis hermanos, el amor de Dios se va a seguir derramando en toda la eternidad. Cuando el profeta Jeremías habla justamente acerca de esta verdad, dice en el 31, con amor eterno te he amado. ¿Cómo es el amor de Dios? Es eterno. No tan solo está limitado a la forma como te ama ahora. Él te va a amar eternamente. Él ama a los suyos, a su pueblo, eternamente. Con amor eterno te he amado. Y Pablo compara la permanencia del amor con la temporalidad de tres dones en específico. Tres dones espirituales. Las profecías, las lenguas y la ciencia. Por eso que cuando leímos el texto, dice el apóstol Pablo en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán. Dice claramente que hay tres dones, profecías, lenguas y ciencias que van a acabar, o sea, que son temporales. Eso justamente, esos dones que los corintios tanto enfatizaban al grado que muchos lo falsificaban, en el capítulo 14 ustedes van a ver cómo Pablo hace una dura reprensión al mal uso del don de lenguas, por ejemplo, pero ellos exaltaban estos dones que eran los más visibles, el don de profecía, el don de lengua y el don de ciencia. Eso que estos corintios enfatizaban al grado de que lo llegaban a falsificar, aquellos dones vistosos, dice Pablo que tienen un carácter temporal. Pero aquello que estos corintios habían despreciado, el amor, era superior porque nunca iba a terminar, porque nunca se extingue. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Notas que en estos dos versículos hay una palabra que se ha ido repitiendo, ¿verdad? En parte. Te pregunto, mi hermano, ¿qué significa en parte? Parcial, ¿verdad? En parte es algo parcial. Pablo en estos versículos, ya en el versículo 8, habla de la temporalidad de otros dones en contraste con la permanencia del amor. Recuerde que Pablo aquí va a poner en énfasis la superioridad del amor, que era lo que estos corintios estaban menospreciando. Pero ahora Pablo da otro argumento. Ya habló de que esos dones que estos corintios enfatizaban, se vanagloriaban, era temporal. Ahora les dice que esos dones son parciales. En parte usa el término el apóstol Pablo. Pablo habla de la parcialidad de esos dones. Ahora, hermanos, ¿en qué sentido podemos hablar de esa parcialidad en el uso de esos dones? Debo dejar bien en claro que los dones que Dios da son completos, mi hermano. Son completos en el sentido de que son dados con un propósito real. Un propósito real para lo cual son útiles. Pero, ¿cuál es el propósito de los dones?
La respuesta es la edificación de la iglesia, para que la iglesia madure, para que sean usadas en el contexto de la iglesia. En ese sentido, hermanos, los dones que Dios da son completos, porque son útiles para el propósito que Dios determinó. Pero son parciales en el sentido que, hermano, nadie tiene la capacidad plena a la hora de ejercer esos dones. Por ejemplo, alguien que tenía el don de ciencia, no significaba que ese hombre, ese varón, lo sabía todo, ¿verdad? Sabía todo sobre todas las cosas. O alguien que tenía el don de profecía, no significaba que tenía la revelación completa, plena o exhaustiva o total. En ese sentido, estos dones eran parciales. Y es más, el apóstol Pablo ya les había dicho algo parecido. En el capítulo 8 de esta epístola, en el versículo 2, Pablo les dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguien se imagina que sabe, si alguien piensa que ya está completo porque tiene un par de dones, dice el apóstol Pablo, no, te equivocaste. Te falta mucho aún por conocer. Entonces, el apóstol Pablo aquí está destacando el amor sobre la temporalidad y la parcialidad de los dones que estos corintios estaban enfatizando. En el versículo 10, otra vez, mas cuando venga lo perfecto. Pablo aquí, una vez más, está mostrando la temporalidad de esos dones. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora, hermanos, aquí viene una pregunta. Pastor, ¿qué significa cuando venga lo perfecto? Pablo dice, cuando venga lo perfecto, dice Pablo, ya no vas a necesitar de dones de revelación. Aquellos dones que en la primera etapa Dios dio y que ayudó a revelar su palabra. Profecía, don de ciencia, don de lenguas, porque dice Pablo, el argumento de Pablo es que estaremos cara a cara. O mira lo que dice Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, escucha bien cada palabra, hermano. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, Pablo está diciendo aquí, cuando le veamos, cuando llegue ese momento, ya no hará falta algún medio revelativo, porque ya lo vas a ver a Él. Estos dones de revelación, hermanos, que pueden ser el don de lenguas, que pueden ser el don de ciencias, que Dios usó grandemente para seguir revelando hasta que el canon fuese cerrado, cumplió un papel en la historia, pero Pablo dice que son parciales y temporales, porque van a ser superados por un estado perfecto en la consumación del plan redentor, cuando Cristo vuelva y seamos glorificados. Pero otra vez, pastor, quedó ahí en el aire la pregunta, ¿cuándo es entonces ese tiempo del cuando venga lo perfecto? Ahora, hermanos, yo quiero ser muy sincero aquí. Esta pregunta ha sido motivo de un gran debate, un debate histórico básicamente, entre el continuismo y el cesacionismo, entre los que piensan que esos dones de lenguas, de profecía, aún deben ser vigentes en la iglesia. Y en cambio están los cesacionistas que entendemos, y yo me incluyo, que estos dones de revelación ya no tienen sentido porque ya tenemos la revelación completa, que es la Escritura. Cuando alguien pregunta
intencionalmente, pastor, ¿cuándo es eso que cuando venga lo perfecto? Muchos hacen esta pregunta porque están buscando maniatar la Biblia y seguir usando y practicando dones que ya no están. Ahora, la pregunta es válida, pero no es el objetivo en este texto del apóstol Pablo en enseñar cuándo es que se van a cesar esos dones. No es el objetivo del apóstol Pablo, y no se puede usar este versículo para dirimir como un árbitro si tienen razón los continuistas o el otro bando. A pesar de que muchos cesacionistas usan este versículo, este texto como argumento para respaldar la cesación de los dones de revelación, no hace falta, no necesitamos este texto. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque no es el propósito del texto. No es el propósito del texto ni del apóstol Pablo aquí enseñar cuándo es que van a cesar los dones. Pablo está interesado en poner en énfasis la superioridad del amor contra aquellos dones que estaban siendo mal usados y trayendo división en medio de la iglesia. Richard Goffin, que es un erudito teólogo, dice acerca de este texto en un comentario, dice que cuando se usa este texto para usarlo como un sustento para la cesación de los dones, se está haciendo eisegesis. Pastor, ¿qué significa eisegesis? Eisegesis es meter en un texto bíblico lo que el texto no dice. Nosotros hacemos exégesis con X, o sea, sacar, extraer de la Biblia lo que dice la Biblia, el mensaje de la Biblia. Pero eisegesis es lo que hoy hacen muchos cuando tuercen la escritura, es meter en el texto lo que el texto no dice. Yo recuerdo, y lo comentábamos hace poco en la iglesia, escuchaba cómo un pastor muy conocido empezó hablando del árbol de la vida y de la muerte en Génesis, y usó ese texto como argumento para inducir a que deben dar más diezmos, más ofrenda. Yo dije, ¿cómo hace este hombre para meter en el texto que claramente para nada habla ahí de las ofrendas, pero cómo ha hecho para meter una idea en un texto que el texto no lo está diciendo? Eso es eisegesis. Muchas veces cuando se alegoriza un texto, corremos el riesgo de hacer eisegesis. Cuando usamos como figura simplemente un texto, corremos el riesgo de hacer eisegesis, de decir lo que el texto no está diciendo. Así que mucho cuidado con eso, hermanos. Pero vuelvo al punto. El objetivo de Pablo no es enseñar aquí la cesación de los dones, sino la superioridad del amor. Ahora, hay un montón de otros textos que sí hablan claramente que los dones de revelación ya cesaron, pero no es mi tema aquí. Ahora, yo recuerdo que cuando hablamos de este punto en la iglesia, tuve luego que dar claridad y hacer una enseñanza acerca de lo que es el continuismo y el cesacionismo. Porque obviamente que hay preguntas que quedan. Bueno, y de paso le dejo un trabajito al pastor. Yo estoy seguro que él va a traer claridad acerca de esto. Pero no es el punto de Pablo, hermanos. El objetivo de Pablo no es enseñar cuándo y cuál es la fecha o el tiempo que cesan los dones de revelación, sino mostrar la superioridad del amor. Los corintios, mis hermanos, se distraían en sus dones. En vez de estar preocupados en la manifestación del amor bíblico, ellos estaban más entretenidos en la pomposidad cuando usaban sus dones. Hermanos, muchas veces nosotros podemos estar tan preocupados en otros asuntos
en otras cuestiones y estar descuidando la importancia del amor en la vida cristiana. El principio que podemos extraer de esta última parte y la idea, hermano, del texto, según todo el contexto, es: no pienses que tu mezquindad, que tu falta de amor, que tu egoísmo, que tus celos, que las contiendas, que la enemistad, que tu falta de perdón va a ser cubierta por dones que Dios te pudo haber dado, hermano. Esa es la idea del texto. Eso es lo que Pablo quiere hacer aquí. Los dones que tú tengas, tal vez, mi hermano, no va a cubrir de ninguna manera la falta del carácter cristiano. Esta falta en el carácter cristiano, la falta de amor, la falta de perdón, la mezquindad, el egoísmo, los celos, las contiendas, no van a ser cubiertos por más dones que tú tengas, mi hermano, o por mejor doctrina que tú tengas. Es inconcebible, hermano, ver cristianos viviendo con una conducta dirigida por su egoísmo y no por el amor bíblico. Pablo ya habló duramente acerca del egoísmo. Es más, dijimos que el egoísmo en el primer sermón era lo que permeaba todas las otras falencias y pecados de los corintios. Todo lo hacían buscando lo suyo. Y es inconcebible ver cristianos que siguen viviendo con una conducta dirigida por su egoísmo y no por el amor bíblico. Pero pastor, ¿cuándo es entonces? De una vez dígame, cuando venga lo perfecto. Algunos dicen, y buenos teólogos, que ese cuando venga lo perfecto, sobre todo para defender el punto cesacionista, es cuando se cierra el canon, o sea, cuando se completó la escritura. Y es un buen argumento, a pesar de que yo también soy cesacionista, pero mi hermano, la verdad es que no veo en el contexto y no vemos ni en el contexto ni en ninguna parte de este capítulo alguna referencia a que se completó la escritura. Y aparte, no podría ser un argumento válido porque Pablo dice finalmente lo veremos cara a cara. O sea, la idea no es terminar el canon de la escritura. Otros dicen que cuando venga lo perfecto es la venida de Cristo. Y la respuesta es no y sí. Es no y sí. No, primeramente, ¿por qué, pastor? No, porque el uso de lo perfecto, el término lo perfecto, ese lenguaje, lo perfecto, no permite que se refiera a una persona, sino diría el perfecto. Pero, o sea, en este sentido, no. Pero, hermano, hay un sentido que sí. Que cuando Cristo vuelva, es ese que venga lo perfecto. Pastor, ¿qué sentido? En cuanto a la venida de Cristo, y te pregunto, mi hermano, ¿qué sucede cuando Cristo vuelva por nosotros? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder cuando Cristo vuelva por nosotros, hermano? Por su iglesia, por su pueblo. La resurrección, ¿verdad? Nuestra glorificación, la consumación del plan redentor. La muerte es vencida. Entramos en un estado eterno y de perfección. Ya no habrá, dice la Biblia, más muerte. Ya no habrá más dolor. Toda lágrima será enjugada. Cuando venga lo perfecto se refiere a ese momento, cuando entremos a ese estado eterno, en donde lo que es en parte, dice el apóstol Pablo, dejará de ser. Cristo reinando en medio de su pueblo. Es lo perfecto. Por lo tanto, Pablo está diciendo que los dones son temporales, que cumplen un propósito, pero van a ser superados por un estado perfecto, donde lo que conocemos de Dios ya no tendrá limitaciones. Bueno, ¿usted se imagina eso, hermano? Ahora, alguien puede preguntar, pastor, ¿esto quiere decir entonces que los dones van a, o sea, los dones que me refería recién, ¿no? Lengua, ciencias, profecía,
Van a permanecer, pastor, entonces hasta que cuando venga lo perfecto, o sea, el estado eterno, cuando venga Cristo, hasta ahí van a permanecer. No, hermano, no, porque no es el propósito del texto. Pablo, insisto, aquí no está dando el tiempo que iban a cesar los dones, sino el plan de Pablo es mostrar la superioridad del amor para reprender el egoísmo de los corintios. Y esto es lo hermoso, hermanos, de tener sermones expositivos, porque vamos a entrar en temas que así nomás sería difícil que alguien elija para predicar. Ahora, el apóstol Pablo, continuando con los versículos, va a usar dos metáforas ahora para enfatizar la superioridad del amor, aquello que estos corintios estaban menospreciando. Versículo 11 y versículo 12. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice ahí? Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo está ilustrando aquí lo que ocurre cuando viene lo perfecto, y él usa primero un ejemplo fisiológico. Cuando yo era niño, obviamente, ¿verdad? Tenías un cuerpo de niño, tu cuerpo estaba adaptado a funciones de niño, tenías una mente de niño, por ende, ¿qué hacías tu hermano? Hacías cosas de niño, ¿verdad? Pensabas como niño. Pastor, ¿y está mal si yo me porto por ahí como niño? No, mi hermano, no está mal. Siempre y cuando ese actuar como niño no determine cosas trascendentales, ¿no? Pero ¿cuál es la idea acá de Pablo? Cuando pasamos la etapa de niño, pasamos a otra etapa, todo se acomoda a la etapa. Tu cuerpo crece, dejas de pensar como niño y dejas de hacer cosas de niño. Pablo aquí pone entonces en perspectiva, ¿qué cosa? Que todas estas instancias, estos dones que los corintios enfatizaban, van a ser temporales. Van a terminar en un momento, van a dejar de ser, porque va a llegar una mejor etapa. Versículo 12 pone otro ejemplo aquí. Y pone el ejemplo de un espejo. Ahora, por si acaso, mi hermano, los espejos de esa época no eran como la de hoy, ¿ah? Tú hoy te ves, ¿no es cierto?, bien clarito, bien diáfano, ves tu arruga, ves si estás mal maquillada o bien maquillada. Hoy puedes ver todo, ¿verdad? Los espejos de esa época eran de bronce bruñido y proyectaba una imagen oscura. Podían verse, pero era una imagen oscura. Pablo lo que dice es que no tenemos un conocimiento exhaustivo, claro y pleno de Dios, pero sí suficiente. Eso sí, hermano, hay que recalcar. Lo que tú conoces lo que conocemos de Dios es lo que Dios quiere que conozcamos. Él ha dejado su palabra. Y esta es suficiente, es la regla infalible y suficiente. Pero dice el apóstol Pablo, pero allá le veremos cara a cara. Otra vez pone en énfasis la temporalidad y la parcialidad de esos dones que estos corintios se vanagloriaban de tenerlo. Ese es el énfasis de Pablo. 13, finalmente, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A estas tres virtudes, hermanos, le llaman la triada del cristiano. Pablo ahora quiere que se enfoquen en aquellas cosas que son primordiales, que son importantes en la vida del cristiano, dejando atrás el infantilismo, el divisionismo. Habla de la fe, de la esperanza y del amor. Ahora, hermanos, dijimos que cuando venga lo perfecto, muchos dones aquí no van a tener sentido.
La fe, por ejemplo, ¿por qué la fe es importante? ¿Por qué la fe es primordial? Pastor, una pregunta. ¿La fe va a seguir en esa etapa de cuando venga lo perfecto? ¿Habrá fe, te pregunto hermano, cuando Cristo regrese y cuando estemos reinando con Él? La fe en el sentido, para que se me entienda, de una confianza en lo que no se ve, de una confianza en la eternidad esperada, esa fe ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque allá sí será por vista. Tú ahora no andas por vista, andas por fe, porque no le puedes ver aún y tú estás esperando confiadamente en lo que no se ve, en la eternidad. Ese tipo de fe no tiene sentido ya. Pero en el sentido de una confianza plena en Dios, esa fe permanecerá en la eternidad, porque tú siempre vas a confiar plenamente en Dios. O la esperanza, por ejemplo. La esperanza en el sentido de estoy esperando algo que no se ve, estoy esperando algo que llegará en la eternidad. Ese tipo de esperanza ya no tiene sentido allá. Pero al ser criaturas que dependen de Él, esperamos eternamente en Él. Y sabemos, mi hermano, que todo viene de Él. Así que es ese tipo de esperanza que permanece eternamente. Pero aún con todo, el apóstol Pablo dice, pero el mayor es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? El mayor es el amor. Porque ya dijimos, porque es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios. Hermano, Dios no tiene fe ni esperanza. Lo tienes tú. Pastor, ¿cómo es eso? Dios no tiene fe y esperanza. Dios no está esperando algo porque Él es el hacedor de todo. Dios no requiere confiar en algo porque Él es el principio y el final. La fe y la esperanza lo tenemos nosotros para poder depender de Él. Pero Dios tiene un atributo que se llama la aceidad, que lo hace dependiente de Él mismo. El único consejo que Él escucha es el de Él mismo. Dios tiene aceidad, Dios es independiente, Dios no tiene fe ni esperanza, no le hace falta a Él, mi hermano. Él es un Dios perfecto. Así que en ese sentido, mi hermano, Pablo pone en énfasis que el mayor de todos, que la fe y que la esperanza, es el amor. Otra vez Pablo volviendo a lo mismo. Corintios, señores, a ustedes les falta amor. Ustedes que se ocultan en sus dones, les falta amor. Como dijo Pablo, porque sin amor nada soy. Yo puedo hacer 1000 cosas, puedo entregar si quieres mi cuerpo en sacrificio, ser quemado, pero si no tengo amor, nada soy. Ahora, hermano, tal vez tú puedes decir, pastor, ha estado medio complicado el sermón, mucho tal vez no he entendido. Tal vez, pastor, tengo poco tiempo en una iglesia bíblica y tal vez yo he venido de otros arraigos y todavía estoy aprendiendo. Pero aún con todo eso, mi hermano, no vayas a pensar que este sermón no es para ti. Pastor, con lo que ha dicho, al parecer es un sermón para gente que ya sabe teología. No, mi hermano, no vayas a pensar que este sermón no es para ti. El mensaje es: nada bueno, nada lícito, aunque venga de Dios como un don, hermano, va a cubrir la falta de amor en medio de nosotros. No importa cómo Dios te use o las capacidades que tengas. No importa cuánto vengas a la iglesia, mi hermano, cuánto estudias, cuánta doctrina sabes. Si no hay amor y no es el amor el principio rector de todo lo que haces, hermano, dice el apóstol Pablo, sin amor nada soy. Sin amor nada sois. Pastor, ¿y cómo vemos a Cristo en este capítulo? Porque si no vemos a Cristo y el Evangelio en los capítulos, algo falta ahí.
Vemos a Cristo en este capítulo cómo inspira al apóstol Pablo para que su iglesia no carezca de amor bíblico en medio de ellos. Vemos a Cristo ahí en su misericordia y su paciencia, como a pesar de que los corintios, siendo una iglesia de Dios, como afirma el apóstol Pablo en el primer capítulo, tenía muchas deficiencias, mucha falta de amor, mucha inmadurez, mucho infantilismo, pero el Señor, por medio de su apóstol, el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu, nos muestra la paciencia que tiene el Señor con su iglesia, tratando de que despierte, tratando de que vea de que no podemos excusarnos, justificarnos y vivir movidos por el egoísmo y que haya falta de amor en medio de la iglesia. Otra vez, hermanos, el mensaje, y yo quisiera que te vayas con esto, el mensaje es los rasgos, la falta en el carácter del cristiano, la falta de amor, la falta de perdón, esa mezquindad que tú sabes que tienes, mi hermano, ese egoísmo con el cual tú estás luchando, mi hermano, esos celos que tú sientes. Todo eso, hermano, no va a ser cubierto por muchos dones que tú tengas. Tú puedes ser una estrella en la iglesia. Tú puedes ser un joven o una jovencita dotada. Tú puedes ser un hombre muy instruido en las doctrinas bíblicas y qué bueno que sea así, hermano amado. Pero mi hermano, la falta de amor no puede ser cubierta por esas cosas buenas que tú tienes. Tienes que venir al Señor en arrepentimiento con respecto a esta carencia en el carácter de los cristianos y pedirle a Dios que te guíe, que te conduzca para que camines en amor. ¿Cuántas contiendas se ven hoy en día en medio de la iglesia, hermano? ¿Cuántas divisiones? Hermano, mírate en el espejo de la Escritura, mírate en el espejo de este capítulo y dime tú sinceramente si tú te ves a la altura de ese cristiano lleno de amor bíblico, lleno de paciencia, con ese amor, un amor benigno, no jactancioso, un amor que no se envanece. ¿Eres tú, mi hermano, de esos que no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad? ¿Eres tú de esos que no hacen nada indebido, nada indecoroso? ¿Eres tú de ese cristiano que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor? ¿Eres tú, hermano? ¿Estás a la altura de ese cristiano? La Escritura, hermano, es para que nos podamos ver en medio de ella. Así que, mi hermano, ese es el mensaje el día de hoy. No podemos justificarnos ni con nuestros dones, ni con nuestras capacidades, ni con nuestra buena doctrina. Tú puedes caer en los pecados de estos corintios, por más bíblica que sea tu doctrina, amado hermano. Así que yo les invito, amada iglesia, y yo me incluyo, hermano, mira, cada vez que uno arma un sermón, debe necesariamente sentir el peso de la exhortación. Así que yo les invito, yo me incluyo, hermanos, a que nos veamos en la Escritura. Y si no estamos viéndonos como creyentes que tiene ese tipo de amor, hermanos, busquemos al Señor con más fuerza y pidámosle a Él que nos ayude a poder tener un amor bíblico. Bien, hermanos, yo les agradezco su paciencia estas 3 semanas. Yo espero que viendo este capítulo podamos extraer, mi hermano, verdades bíblicas que nos ayuden a caminar de forma más piadosa. Yo les pido simplemente que oremos para finalizar, hermanos. Bien, y con esto yo ya me despido. Oramos. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque tú eres tan bueno, tú tienes tal paciencia, que cada domingo que venimos, Señor, a ti,
Cada día del Señor tú nos vas exhortando, nos vas moldeando, nos vas conduciendo, Señor, y eso nos hace ver y revela que, Señor, somos tan carentes, tan inmaduros, Señor, que necesitamos mucho de ti, Padre, y te damos gracias porque tú eres fiel, bueno, tú eres, Señor, sabio, que nos das, Señor, constantemente, conforme haga falta para moldear el carácter de cada cristiano. Señor, te agradezco por esta congregación, te pido que tú les bendigas, Señor, que tú sigas instruyendo para toda buena obra, Señor, y que pueda haber en medio de esta congregación grandes hombres y mujeres, Señor, que puedan seguir instruyendo en medio de la iglesia, conduciendo a la congregación a toda verdad y toda justicia. Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.